Hoy voy a presentarles algunas caras nuevas. No son caras bonitas, y espero que no sean familiares a muchos de ustedes. Son las caras de la tragedia. Si no ha seguido los procedimientos de seguridad, especialmente los relativos a químicos peligrosos, es cuestión de tiempo antes de que usted sea otra estadística en un informe de lesiones. Puede que haya escuchado mucho acerca de normas de comunicación de riesgos, etiquetas de advertencia, documentos de información de seguridad de materiales y químicos peligrosos. Bien, ponga atención, porque los accidentes con químicos pueden suceder cuando la seguridad es olvidada o ignorada. Su vida y las vidas de sus compañeros dependen de su conocimiento y de cómo trabajar con seguridad. Vamos a ver lo que puede suceder cuando no se recuerdan esos procedimientos de seguridad. La mayor parte de estos trabajadores que observaremos fueron afortunados, pues solo resultaron con lesiones. Pero otros, a diario, no son tan afortunados. Sufren quemaduras severas, desmembración e incluso la muerte. Así que, ¿cuál es la causa de todas esas lesiones y muertes innecesarias? Pues a veces es simplemente una persona que no puso atención y no siguió las prácticas establecidas de seguridad y procedimientos en su plan escrito de comunicación de riesgos. Entonces, tenemos aquellos que se engañaron al pensar que sus actos inseguros y sus omisiones eran lo correcto. Personas que sabían lo que hacían, pero que realmente hicieron de sus actos inseguros y apresurados prácticas aceptadas hasta que el accidente sucedió. En estas series de historias reales, ustedes van a ser testigos de varios accidentes. Estúdienlos de cerca. Aprenderán cómo se podrían haber evitado estos accidentes y cómo procurar que no le sucedan a usted y a sus compañeros. Veamos el caso número 1. Samuel y Jorge fueron enviados a reparar el marco de una puerta nueva en el almacén de una planta de impresión. El capataz de la planta quería reducir el tiempo a un mínimo, de modo que pidió los mejores obreros. En verdad, Samuel y Jorge eran un poco descuidados, aunque se podía contar con ambos para realizar el trabajo. Vas a ver que todo va a salir bien, te lo aseguro. Después de bromear un poco con su compañero, Jorge examinó apresuradamente el almacén y se dio cuenta de que al otro extremo de la habitación había algunas etiquetas difíciles de ver. De lo que no se había dado cuenta era de que el tambor estaba ligeramente abierto. Hey, Samuel, ¿ves ese tambor allí? Ah, sí, lo veo. Jorge trató de llamar la atención de Samuel sobre el tambor, pero a este no pareció importarle. Otro compañero de trabajo le había dicho equivocadamente a Samuel que este almacén guardaba tambores vacíos de tinta. Por eso no sintió la necesidad de investigar más a fondo. Yo quiero arreglar esto rápido, me muero de hambre. Bien, no hay problema. Sintiéndose hambriento, Samuel dijo a Jorge que debían comenzar y terminar el trabajo antes del almuerzo. Samuel encontró una toma de corriente y conectó la pulidora. Entretanto, Jorge se dirigió a la caja de herramientas para tomar un juego de alicates. En ese momento vio la etiqueta de advertencia. Samuel había comenzado a trabajar y había chispas en el aire. Jorge investigó más a fondo y claramente vio un signo de inflamable. ¡Samuel! ¡Ah! Los errores pueden ser mortales cuando se trabaja con químicos de riesgo. Debido a la explosión, Jorge se rompió 3 discos de la espalda y tendrá que cojear siempre al caminar. Samuel no tuvo tanta suerte. Él murió en la explosión. Una equivocación y nadie tiene una segunda oportunidad. Siempre lea las etiquetas de advertencia en su área de trabajo inmediata. Estas identifican el químico y advierten sobre cualquier riesgo físico, como qué tan inflamable es y sus propiedades explosivas. Detallarán el equipo personal de protección a usar y advertirán cualquier riesgo para la salud, ya sea agudo como envenenamiento o los riesgos crónicos para la salud más lentos, tales como daños al corazón, pulmones y cáncer. Usted está en su derecho de saber los peligros de todos los químicos con los que trabaja. Su compañía y los fabricantes de químicos quieren que ejerza ese derecho, pero a menos que tome la responsabilidad de leer y usar esa información, usted no podrá culpar a nadie más que a usted mismo si algo sale mal. Pero para que las etiquetas de advertencia sean eficaces, usted tiene que ir más allá, más a fondo.
Verifique los documentos de información de seguridad de materiales siempre que requiera más datos sobre cómo controlar los riesgos de los materiales. Y entonces, siga las instrucciones que la información le da. Pues cuando Samuel y yo entramos al almacén, vimos los tambores desde el extremo opuesto, pero nunca leímos las etiquetas. Esas etiquetas, si solo las hubiéramos leído, habríamos sabido qué hacer. Podríamos haber movido los tambores y haber ventilado el área antes de trabajar en la puerta. En cambio nosotros pensamos que los tambores eran seguros. Fue costoso. Esta información puede preservarlo de mucha miseria y aún de la muerte. Pero esta puede ser eficaz solo si se toma el tiempo para leerla y entender la hoja de datos químicos y las etiquetas de advertencia. Recuerde, entre más información tengan usted y sus compañeros, más seguros estarán. Esto también incluye a contratistas externos. Aunque usted no trabaje directamente para una compañía que use químicos de riesgo, es responsable de saber la información vital de seguridad proporcionada en su trabajo. La seguridad es responsabilidad de todos. Esta no es gratuita. Así que piense. Grandes accidentes con químicos de riesgo pueden ocurrir por una pequeña equivocación. Y esa pequeña equivocación podría ser suya, al no leer una etiqueta. Para nuestro segundo caso, lo llevaremos a una fábrica de tejidos donde 2 trabajadores limpiarán una parte de una máquina. Jaime y Miguel habían trabajado juntos durante un par de años. Tenían un tipo de contienda amistosa, cada uno tratando de superar al otro. Necesitaban asear parte de un tanque de ácido para limpieza. Miguel no pensó que Jaime podría hacer el trabajo solo con ácido hidroclorhídrico, pero Jaime apostaba que sí. Decidieron hacer el trabajo y ver quién tenía la razón. Miguel ya tenía listo el otro ácido. Sumergieron la parte en el tanque y Miguel inmediatamente comenzó a argumentar que la solución no era lo bastante fuerte y no limpiaría la parte completamente. Él había dicho desde el principio que Jaime necesitaba agregar 30 galones de ácido sulfúrico al hidroclorhídrico para hacer bien el trabajo. Miguel estaba seguro de lo que hacía y no se molestó en consultar a su supervisor, quien se habría remitido a la hoja de datos químicos y habría determinado la manera más segura de mezclar los químicos. En vez de esto, Miguel vertió los 30 galones de ácido sulfúrico de una vez en el tanque. Al mezclarse los químicos, lentamente empezaron a reaccionar. Al comienzo, Jaime y Miguel discutían y no se dieron cuenta de que algo andaba mal. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la reacción se tornase violenta y soltara gas tóxico. Los hombres entraron en pánico y no supieron qué hacer. Empezaron a toser y ahogarse por el humo. Sentían como si sus pulmones estuviesen ardiendo en fuego. Para entonces, otros 2 trabajadores acudieron en su ayuda. Creyeron que agregando ceniza de soda a la mezcla calmarían las cosas, pero agregar la ceniza de soda solo consiguió empeorarlo todo. Más gas hizo erupción y reprodujo una tos violenta en los trabajadores. Los 4 tuvieron que ser hospitalizados inmediatamente por irritación pulmonar causada por el gas cáustico. Este es un ejemplo de lo que puede pasar cuando las personas ignoran o dejan de seguir la información que la hoja de datos químicos proporciona. ¿Cuántos conoce usted que hacen lo mismo? Ignorar la hoja de datos químicos. Creen que saben lo que hacen y que la seguridad está garantizada. No se engañe, como lo hacen ellos. Usted también puede ser una víctima. Ahora analicemos este caso paso a paso para ver qué estuvo mal. Lo que veo ahora es que ese accidente no debió pasar. No debía haber hecho las cosas a mi manera. Si hubiera verificado la hoja de datos químicos, no lo habría hecho a mi modo. Es tarde ahora. Volví y leí en la hoja de datos químicos para ácido hidroclorhídrico. Estaba escrito en blanco y negro. Si mezcla el ácido con todos los materiales, puede producir gases tóxicos. Tuve que aprenderlo así. Cada uno de los involucrados aquí
debería haber sabido qué hacer, pero no fue así. La tina de ácido clorhídrico estaba en su área de trabajo inmediato, de modo que ellos deberían haber sabido al menos dónde encontrar la información que requerían. Cuando la emergencia ocurrió, nadie consultó la hoja de datos químicos para enterarse de la mejor manera de neutralizar el riesgo. Miguel y Jaime no fueron los únicos culpables. Los otros trabajadores que respondieron al accidente hicieron de la situación algo peor al no leer tampoco la hoja de datos químicos. Nadie puso en práctica su entrenamiento en casos de riesgos inmediatos en el área de trabajo para responder correctamente. Manejar una emergencia química debe hacerse rápidamente, pero se debe hacer con seguridad y de manera inteligente también. Si estos obreros hubiesen leído los procedimientos de respuesta en casos de emergencia en la hoja de datos químicos, habrían sabido que usando una cantidad abundante de agua o bombas de ácido, habrían controlado la situación. Aún una simple llamada a un servicio de respuesta de emergencias, tal como Chemtref, de la Asociación de Fabricantes de Químicos, les habría proporcionado la información de emergencia que requerían y habría evitado que una mala situación se convirtiese en algo peor. Una vez más, vemos lo que puede pasar cuando no se toma el tiempo para entender los químicos con los que se trabaja. 4 obreros seriamente heridos porque dejaron de leer la información de seguridad con la cual todos ellos debían estar familiarizados. Una cadena solo es tan fuerte como su más débil eslabón. Cuando se trata de evitar o controlar una emergencia química, un equipo de empleados es solo tan eficaz como su miembro menos informado. Entre más información usted y sus compañeros tengan, más seguros estarán. Esta vez no se perdieron vidas. La próxima vez puede que no sean tan afortunados. Asegúrese de 1. Saber dónde se guarda la hoja de datos químicos para cada químico de riesgo en su área de trabajo. 2. Conocer los puntos más importantes para cada material que usa. 3. Saber dónde encontrar información de respuestas a emergencias rápidamente. 4. Verifique la hoja de datos químicos cuando esté inseguro o necesite más información. 5. Siga las prácticas de seguridad enunciadas. Veamos nuestro último caso, el número 3. Emilia había trabajado en este departamento de desarrollo e investigación de química solo desde hace unos meses. Aunque era nueva en este trabajo, había sido técnica de laboratorio en la compañía por más de 4 o 5 años. Normalmente una buena empleada, Emilia hacía poco había regresado de vacaciones y su actitud era un poco despreocupada. Se había retrasado en sus asignaciones y a esto se le sumaba el hecho que había demasiado trabajo de documentos en la oficina, así que nadie se daría cuenta. Sin embargo, estaba por tener una sorpresa. Inesperadamente, su nuevo jefe llamó y solicitó de inmediato el informe en el que ella había estado trabajando. Parece que su informe final estaba retrasando la producción. Pero eso era solo el principio de sus problemas. Todavía necesitaba mezclar unos químicos y realizar unas pruebas más para terminar el informe. Emilia sabía que mezclar la solución era peligroso, pero estaba deprisa y pensó que podría ahorrar tiempo al no verificar el químico en la hoja de datos químicos. Solamente se puso un par de guantes. Estaba lista para la prueba. Emilia se lamentó por no haber hecho el trabajo más temprano, pero pensó que podía reponer el tiempo si trabajaba rápidamente, aunque ello implicara recortar procesos. Y apresuradamente mezcló la soda cáustica y el agua. Como vimos, el hecho de conocer los riesgos de los químicos en su área de trabajo no es suficiente para evitar un accidente. Hay que complementar ese conocimiento con las prácticas de seguridad apropiadas. Estas prácticas de trabajo seguro han sido establecidas y su patrón ha respondido al desarrollarlas, implementándolas y manteniendo un programa de comunicación de riesgos por escrito. Este programa describe cómo las reglas serán encontradas, ya sea con etiquetas u otras advertencias, documentos de datos de seguridad de materiales e información y entrenamiento. Este plan escrito incluye las medidas que los empleados han de tomar para protegerse a sí mismos, incluyendo los riesgos específicos de químicos en el área de trabajo y el uso de equipo personal de protección. Puntos que fueron desafortunadamente descuidados en este caso. Demos un vistazo más detenido. Mi error fue apresurarme para terminar el trabajo, en vez de anteponer la seguridad. La hoja de datos químicos estaba justo allí.
pero por ahorrar tiempo, decidí no consultarla. Y no es justo. Un simple error lo pagaré de por vida. Si hubiese seguido el programa de comunicación de peligros de mi compañía, me habría puesto el equipo personal de protección. Justo estaba allí para usarlo. La primera equivocación de Emilia fue no leer la información de reactividad referente a la soda cáustica en la hoja de datos de seguridad de materiales. Entonces, si se requería más información, ella pudo haber consultado su programa de comunicaciones de riesgo de su organización y haber hablado con su supervisor. Se le habría suministrado información adicional específica de la situación. Ella pudo haberse protegido efectivamente con el equipo personal de protección que estaba a su alcance. Al no usar su programa de comunicaciones de riesgo de su organización, se accidentó marcándose su rostro. Pero esto no debía pasar. Las guías son diseñadas para dar el entrenamiento necesario para manejar con seguridad químicos de alto riesgo. Asegúrese de seguir los procedimientos de seguridad, prácticas y reglas explicados en su entrenamiento. Usted tiene derecho a saber los peligros de cualquier químico de alto riesgo que maneja. Tiene derecho a ser entrenado para protegerse del peligro. Así que ponga en práctica esos derechos, aprendiendo sobre los riesgos en su trabajo y enterándose de cómo protegerse. Se pueden prevenir los accidentes si hacemos de la seguridad un estilo de vida y una parte integral de nuestro sitio de trabajo. Piense en esto. Según las últimas estadísticas, cada 10 minutos 2 personas mueren y 170 sufrirán lesiones que los inutilizan por accidentes en el trabajo. ¿Qué piensa usted ahora? Las normas de comunicación de riesgo le dan ciertas responsabilidades que incluye leer las etiquetas de advertencia, entender las hojas de datos químicos y usar el entrenamiento dado al seguir las normas de seguridad en su trabajo. Ignorar cualquiera de estos pasos lo pone a usted y a sus compañeros en un gran riesgo. No se vuelva parte de este grupo. Siga el programa de comunicaciones de riesgo de su organización. Los casos que acabamos de ver son historias verdaderas. Pero lo más triste de todo es que ninguna de estas tragedias tenía que pasar. Recuerde, controlar los riesgos químicos requiere un esfuerzo de equipo. Entre más información usted y sus compañeros tengan, más seguros estarán. Así que haga su parte y haga del suyo un lugar seguro.